Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Qué bueno. Vamos a Marcos, para variar. Es el Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 9. Para una persona nueva, pues estamos en el capítulo 9 de Marcos. Ya vimos la primera mitad, que llega hasta el 8 y pico, 9 por ahí, ¿no? Y veíamos a Marcos presentando a Jesús, el Hijo de Dios, como Hijo de Dios, como Hijo de hombre, pero Hijo de Dios, con poder, haciendo milagros, expulsando demonios, haciendo sanaciones, controlando la naturaleza. Y ahora, en esta segunda mitad, luego de la confesión de Pedro, ¿verdad?, de que Jesús es el Cristo, entonces ahora ya no hay tantos milagros narrados, sino más enseñanzas, más conversaciones de Jesús con sus discípulos. Luego cuando entra en Jerusalén, ¿verdad?, en la entrada triunfal en el capítulo 11, pues ya empezamos a ver esa última semana en la vida de Jesús. Pero ahora, estamos en esa segunda mitad, pero estamos viendo un milagro, ¿verdad? Uno de los, creo que dos solamente milagros que narra Marcos en esta parte de su Evangelio. Y vamos a leer este primero de los dos milagros, que va desde el versículo 14 del capítulo 9, y vamos hasta el versículo 29. Es una porción de texto larga, pero vamos a tratar de revisarla todo el día de hoy. Así que Marcos 9, capítulo 14 hasta el versículo 29. Y dice así: cuando regresaron a donde estaban los otros discípulos, vieron una gran multitud que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él, los saludaba. ¿Qué discuten con ellos?, les preguntó. Y uno de la multitud les respondió: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él, lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Dije a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no pudieron. Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Traigan al muchacho. Y lo llevaron ante él. Cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede eso? Desde su niñez, respondió. Muchas veces ese espíritu lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo, pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo si tú puedes?, le preguntó Jesús. Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la gente corría a reunirse, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu sordo y mudo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, el espíritu salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les dijo: esta clase con nada puede salir, sino con oración. Padre, como te decimos cada momento, gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu que la inspiró y por tu espíritu que nos ilumina para entenderla. En esta mañana te damos gracias por eso. Te pedimos, Señor, que sea ese espíritu que tome la palabra de hoy y la pueda, Señor, marcar en nuestros corazones. Padre, aquí hay cosas que debemos ver, tenemos que ver, porque para eso nos has traído esta mañana. Yo te quiero pedir, Señor, reconociendo que yo no soy capaz ni digno de hacer eso, ni siquiera de hacerlo desde que arriba a predicar.
Pero yo te pido, Señor, que tu Espíritu nos regale una mañana fresca, un encuentro fresco con Él, con tu palabra. Sé con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para poner en pequeño contexto, ¿verdad? Porque habíamos dicho dónde estábamos en Marcos, pero un contexto un poco más cercano al pasaje. Lo último que vimos fue la transfiguración, ¿no? Pedro, Jacobo y Juan estuvieron en el monte con Jesús. Jesús se transforma, aparece Moisés y Elías. Los discípulos acababan de empezar a escuchar de la necesidad del Mesías de sufrir, de morir, y de hecho, de la necesidad de ellos también, digamos, de la otra cara del Mesías. El Mesías que llega con poder, ¿verdad? Que restaura, pero también el Mesías que tiene que sufrir. Esto para ellos era nuevo. No vamos a dar necesariamente un recuento de esto, ¿verdad? Si quieren un recuento de esto, pues hay 3 o 4 prédicas anteriores que creo que están en internet, la pueden buscar ahí. Pero ahora, estos 4, Pedro, Juan, Jacobo y Jesús, bajan del monte y se encuentran con esta situación. Y Marcos pone esto aquí, uno de 2 milagros que pone en esta parte de su obra, por alguna razón, y debemos preguntarnos por qué. Vamos a tratar de responder eso en el día de hoy. Y es que esto es una enseñanza acerca de la fe, no acerca de demonología, sino acerca de la fe. Y tenemos a Jesús y a estos 3 discípulos bajando, se encuentran con los demás, se encuentran en esta discusión, y es como un choque de realidad, ¿verdad? Porque venían de ver la gloria de Dios en el monte, y cuando bajan ven esta discusión, y por la razón que se había armado esta discusión, un encuentro de realidad con un mundo caído, y un encuentro como pocos, lo vamos a ver más adelante. Nos dice, entrando ya en el texto, ¿verdad? Marcos, en el versículo 14, esta multitud rodeaba a los discípulos y a los escribas que estaban ahí, porque estaban discutiendo. Y realmente la palabra ahí no es una discusión amigable, ¿verdad? Tiene una connotación negativa. Era casi un pleito lo que tenían. Seguí. Era casi un pleito lo que tenían. Y lo que sea que había provocado este pleito llamó la atención de la multitud, porque había una multitud alrededor de ellos. Y Jesús va, y cuando la gente lo ve, se queda asombrada de él. La palabra ahí es más que asombrada de ellos, se quedan atónitos, se quedan como espantados. Es una reacción, ¿verdad? Cuando una persona, un teenager joven, pues ve una celebridad, ¿no? Así se queda cuando ven a Jesús. Y algunos pueden pensar que esto es como un efecto de la transfiguración, ¿verdad? Y hacen cierta alusión a Moisés cuando baja del monte. Pero realmente no debería ser eso, no pudiera ser eso. ¿Por qué? Porque Jesús les dice a los discípulos, no digan a nadie lo que ha pasado. Entonces, si él ahora va a bajar con el rostro resplandeciente, ¿para qué le digo eso? ¿Verdad? Esto es Marcos de Pedro contándonos la popularidad de Jesús, el efecto que tenía Jesús en la gente. Cuando la gente lo ve, se queda atónita. Probablemente también por la razón que era la discusión, que hasta este momento nosotros no la sabemos. Ellos corren a él para salvarlos. Y Jesús entra como a salvar a los discípulos en esta discusión. Porque la pregunta se la hace a los escribas de hecho. ¿Qué está discutiendo con ellos? ¿Qué es lo que ustedes discuten con los discípulos? Y llama la atención que ni los discípulos ni los escribas respondieron. La discusión era entre ellos y ellos no respondieron. Y pareciera como que, yo me imagino la escena, que Jesús entra y están ahí discutiendo, la multitud, entonces esa discusión empieza a calmarse, empieza a callarse, porque bueno, ahora ya llegó Jesús y le pregunta a Jesús qué están discutiendo con ellos. El silencio, y el silencio. Y este hombre que espera 1 segundo, 2 segundos, porque no le preguntaron a él, él salta y empieza a describir una escena terrible. Esta es una foto que nosotros vamos a ver ahora del poder de las tinieblas, de la maldad que podemos experimentar en este mundo.
lo terrible que es el efecto del pecado. Es una foto de dolor, de daño, de corrupción. El que responde no es cualquier hombre. El que responde no es un hombre de la multitud que dice, bueno, si ustedes no van a responder, yo respondo. No. El que responde es un papá. Es un papá que ha sufrido en sus propias manos, en sus brazos, lo trágico, lo doloroso que puede llegar a ser la vida en este mundo. Y dice, te he traído a mi hijo, su tesoro. Se lo ha traído a Jesús. Él no fue buscando a los discípulos, él fue buscando a Jesús. Te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu inmundo. Su hijo está siendo consumido por el poder de las tinieblas. Y la descripción que sigue es desgarradora. Si vemos las palabras en español, la traducción pierde fuerza. El original, cuando dice siempre se apodera de él, ¿verdad? En el versículo 17, 18, quiere decir que lo domina, toma el control del muchacho. El muchacho queda a merced de la voluntad del espíritu inmundo. Pierde toda su autonomía. No puede hacer nada en contra de este espíritu. Lo derriba. No es que se cae, es que lo tira violentamente contra el piso. De hecho, la palabra en el original se utiliza para coger algo y tirarlo para que se rompa. Que se rompa. No es que el muchacho se cae. No, es que el espíritu lo tira contra el piso con violencia. Echa espumarajos por la boca, esa espuma blanca, cruje los dientes. Ese sonido es terrible. El sonido de los dientes en medio de esa escena. Y dice que se va consumiendo. Lo deja rígido. La palabra en el original, de hecho, toma la imagen, ¿no?, de una planta que se va marchitando. Que se va consumiendo y se pone rígida, se pone seca. Una rama seca es una rama que no existe. El versículo 22 dice incluso que muchas veces lo echaba al fuego y al agua para destruirlo. Marcos dice que era un espíritu mudo, que no lo dejaba hablar. Podías hacer sonidos, gritaba, pero no hablaba. Lucas nos dice que gritaba, daba gritos. Imagínense esa escena. Y eso pasa repetidas veces. Y cuando pasa, es así que siempre pasa. Imagínense la mirada de la gente cuando este hombre va. Imagínense la mirada de la gente cuando va este hombre con el muchacho, quitándose del medio. Mateo nos dice que el hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de Jesús. Ten misericordia de mí, de mi hijo, que sufre terriblemente. Lucas nos da una descripción similar también. Lo tira a convulsionar y dice, a duras penas se aparta de él. O sea, no lo deja tranquilo. Esto es constante. Y cuando lo suelta, lo deja estropeado, lo destroza, lo golpea brutalmente, le hace daño con violencia. Imagínense la situación de este papá. Al ver a su hijo en esa realidad, sin poder hacer nada. Imagínense las marcas en la piel, de las heridas de los golpes, los moratones, las cicatrices, la piel quemada, la cicatriz de una piel quemada. Y el niño ni siquiera podía hablar. No había forma de comunicarse con él. Y más, Lucas nos dice que este era el único hijo de este Señor. Esto es desgarrador. De
devastador. La angustia de este papá es indescriptible. La impotencia, la culpa inclusive. Porque él pudo estar pensando, ¿qué hice yo para que mi hijo tenga que estar pasando por esto? ¿Qué no hice que pude haber evitado? Si tú quieres una escena que te pruebe lo destrozado de este mundo, aquí hay uno. Si tú quieres una escena que te demuestre que Satanás es el príncipe de este mundo, aquí hay uno. Y además, y yo no sé si esto es incluso peor, porque si tú quieres una escena que te demuestre lo dañado del corazón del hombre, esta es una, lo insensible, lo indiferente, lo egoísta que puede llegar a ser el hombre, esta es una. Porque los discípulos y los escribas sabían de la condición de este hombre, porque él había venido buscando a Jesús para que expulsaran el demonio y probablemente les suplicó a ellos también. Ellos lo intentan, no pueden, y pasa lo siguiente. Ellos ven la situación como una oportunidad para lucirse. Jesús no está. Vienen a nosotros. Lo hemos hecho antes. Ahora vamos nosotros a resolver el problema de este señor. Les mostrará a demostrar su caché, ¿verdad? Somos los discípulos de Cristo. Él vino buscando a Jesús. Él no está, no te preocupes. Aquí estamos nosotros. Pero tiran la pelea, ¿verdad? El pleito y pierden. Literalmente. No pudieron hacerlo, no fueron capaces de. Ellos hicieron el esfuerzo y perdieron. Los escribas entonces aprovecharon la situación para ridiculizar a los discípulos y por asociación atacar a Jesús. Y ahora los discípulos están defendiéndose de los escribas, tratando de salvar cara. En medio del dolor de este hombre, estos dos grupos están pensando en ellos. O sea, yo me imagino este pobre señor, cuando llega, no pueden salvar o sanar a su hijo. Y él pensando, otra vez más, no pude. Y ahora estos dos grupos están discutiendo entre ellos. Se olvidaron de mí, se olvidaron de mi hijo. ¿Qué hago ahora? Es impresionante, en una escena de tanto dolor, que esta gente se haya olvidado del dolor de este hombre y se hayan puesto a discutir. No pasemos esto por alto, porque esa insensibilidad que nosotros podemos identificar aquí, que vemos aquí, nosotros podemos ser también presos de esa insensibilidad. En 1 Timoteo 6, Pablo exhorta a Timoteo a que se cuide de discusiones, de genealogías y mitos que nos alejan de la obra de Dios, nos impiden hacer la obra de Dios. Esta gente tiene al papá ahí, tiene al hijo ahí, y ellos prefieren enfrascarse en una discusión teológica. Y Pablo dice, cuidado con eso, porque tendemos a eso. Tendemos a intelectualizar. Tendemos a irnos a lo esotérico. No nos gusta estar aterrizados. Y no ganamos nada con eso. Pablo dice, estas discusiones nos alejan de la obra de Dios, porque ganando un argumento yo no gano un corazón.
yo no puedo redimir, yo no puedo sanar el dolor de una persona demostrando que yo tengo razón. Eso no funciona así. Y yo creo que ellos se dieron cuenta, porque cuando Jesús pregunta, ninguno se atreve a decirle de qué están discutiendo. Puede ser que la pregunta de Jesús les haya hecho darse cuenta de lo ridículo de su situación, de lo insensible que habían sido. ¿Qué están discutiendo? Imagínense, como ahora le decimos a Jesús que estamos discutiendo de demonología, de por qué no pudimos sacar, y este pobre hombre aquí todavía sufriendo y nosotros no hemos olvidado. ¿Y dónde está el Señor? Porque el Señor no estaba ahí. ¿Qué están discutiendo? Jesús no lo vio. Él lo dejaron en un segundo plano. Muy insensible. Y entonces Jesús ve todo esto y expresa su frustración. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? ¿Quiénes son esta generación? ¿Los discípulos solamente? ¿Los escribas? Yo diría que todos. Los discípulos, los escribas, el hombre que estaba ahí, todos. Y es interesante que Jesús se diferencia de esa generación incrédula. ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? No somos iguales. Él se hizo hombre, pero Él no es como yo. Él es hijo de hombre, pero es hijo de Dios. Y en esa expresión de frustración, Jesús está frustrado de la falta de fe de la gente, de los discípulos, de la multitud, del padre, de los escribas, de todos. Ya le había hecho milagros, ya le había enseñado, ya le había hecho demostraciones extraordinarias. Él caminó sobre las aguas, multiplicó unos cuantos panes para 20,000 personas, luego otros cuantos panes para 8,000 personas. Había expulsado demonios, había sanado enfermedades, había resucitado a la hija de Jairo, pero todavía no aprendían, todavía no entendían, todavía no aceptaban. Pero esa frustración no lo lleva a rendirse, ni siquiera lo lleva a procurar un castigo. Esa frustración lo mueve a la acción y a la compasión. Jesús pide que le lleven al niño. Y en una manifestación adicional de violencia, el espíritu, cuando le traen el niño a Jesús, ese espíritu hace que el niño vuelva a convulsionar, lo tira al piso, echa espuma por la boca. Esto es un enfrentamiento entre el bien y el mal. Esto es un enfrentamiento cósmico, si se quiere decir, entre la luz y las tinieblas. Desde ya sabemos quién va a perder, porque como decimos, ¿verdad? Este pleito no sale, ¿ok? No es equilibrado, porque la luz va a vencer. Eso lo sabemos ya. Pero Jesús se queda calmado y el demonio se revuelca. Jesús está en control de la situación. Jesús es tan superior en esta escena que el muchacho está ahí convulsionando. Yo me imagino todo el mundo viendo al muchacho, y Jesús entonces se voltea donde el Padre y le pregunta: ¿hace cuánto tiempo pasa esto? Y esto es una muestra increíble de compasión. Porque ¿por qué Jesús hace esa pregunta? Jesús no hace esa pregunta para saber, porque Jesús sabía. Jesús hace la pregunta porque Él quiere que el Padre exprese su dolor. Él quiere identificarse con el dolor de ese Padre. Él quiere darle la atención que los otros no le dieron. Para los otros, Él era un caso más, un tubo de experimento,
una oportunidad de ponerse una medalla. Pero Jesús va y se identifica con la humanidad, con el dolor de este hombre. ¿Hace cuánto tiempo? A Jesús le importa. El padre está sufriendo y Jesús ve el dolor de este padre. Tiene años con esto. Y le pregunta. Y el padre, cuando responde, ¿qué hace? Vuelve a describir el problema. Añade detalles que empeoran la descripción anterior. Porque ahí es que dice, y lo tira al agua, y lo tira al fuego, y lo quiere matar. En Marcos vemos la desesperación de este papá. No sé si han visto de repente a veces en entrevistas que hacen en la televisión, ¿verdad? Dice, ¿y qué pasa? No, que se explotó una tubería y no sé qué, y se está inundando la casa. Ah, bueno, y entonces, y si le ponen el micrófono otra vez, la persona vuelve y dice, no, y ahora se está llenando el baño. O sea, como que me faltó un detalle que yo te quiero dar porque yo quiero que tú entiendas mi situación. Todavía yo siento que tú no has entendido lo mucho que yo estoy sufriendo. Yo te expliqué, pero me quedé corto. Esto es mucho más. Él quiere que entendamos lo que Él está sufriendo. Y Jesús quiere que Él se exprese. Y en esa desesperación, el Padre le suplica a Jesús que lo ayude. Ten misericordia, ten compasión. Siente nuestro dolor, que te mueva a actuar. Ayúdanos. Esa palabra quiere decir, ven corriendo a ayudarnos. Eso es para alguien que sale a socorrer a una persona en una situación, en ese momento particular de mucho peligro. Si tú puedes. Es evidente, ¿verdad?, que el condicionante aquí, ¿verdad?, esa condicional está en el lugar incorrecto, porque Jesús sí puede, eso se sabe. Pero los discípulos acaban de no poder. El padre está desesperado, pierde casi toda esperanza. Y ante esta duda Jesús responde, ¿cómo si tú puedes? Y muchos ven esto como una especie de reproche, ¿verdad? De cómo, o sea, ¿con quién tú crees que tú estás hablando? Y puede ser, pero puede ser que la respuesta de Jesús tenga también otro matiz, y no tanto a reprocharle al Padre, sino tratando de resaltar la duda. No, ¿cómo si tú puedes? La duda no es si yo puedo. La duda es si tú tienes la fe. ¿Cómo? O sea, esa es la pregunta, esa es la condicionante incorrecta. ¿Cómo si tú puedes? Tú estás preguntando lo que no es. Tú estás dudando donde no va. No lo dice como un reproche, lo dice con compasión. Depende más de ti que de mí. Yo puedo. Recuerden, esto es un pasaje acerca de la fe. No es un pasaje acerca del poder de Dios, el poder de Cristo. Marcos 1 al 8 es para eso. Ya Marcos dejó claro que Jesús tiene poder para hacer esto. Entonces, ¿por qué poner otro milagro, otra expulsión de demonios, ¿verdad?, para demostrar el poder de Jesús? Es que no lo puso Marcos para eso. Marcos lo puso porque aquí estamos hablando de la fe. Y Jesús ahora está dándole enseñanzas a sus discípulos porque Jesús se va. Y ellos tienen que aprender a cómo vivir cuando Él no esté. Y la primera enseñanza es acerca de la fe. Entonces lo que está resaltándose aquí, sí, es el poder de Jesús sobre las tinieblas, claro que sí, pero es algo más, y es la fe, el rol que juega la fe. No es si yo puedo, claro que yo puedo. O sea, hay 8 capítulos demostrando que yo puedo.
Pero ¿dónde está tu fe? Y esta interpretación de que Jesús hace esta pregunta en este sentido, yo creo que se reafirma con lo que dice Jesús después. Todas las cosas son posibles para el que cree. Si Jesús hubiese interpretado eso y el cómo si tú puedes hubiese sido, ¿cómo se te ocurre preguntarme a mí si yo puedo? Su comentario siguiente hubiese ido más en la línea de todo es posible para mí. Pero Jesús quiere decir, ¿dónde está tu fe? Oh, generación incrédula y adúltera. Y en el versículo 24 dice que al instante el padre del muchacho gritó y dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. Esto es una descripción de lo que es nuestra fe. Ayúdame, ven, de nuevo, la misma palabra, ven a socorrerme. Dice un comentarista acerca de este pasaje, esta declaración dual, ¿verdad? Creo, ayuda a mi incredulidad. Esta declaración dual refleja dos lados de la misma moneda. Creo es una decisión consciente, a pesar de sus sentimientos vacilantes, de dar un paso en fe. Yo creo. Por otro lado, ayuda a mi incredulidad es el reconocimiento de que su humanidad aún es débil y que solo en el poder de Dios tendrá una fe suficiente. Irónicamente, dice este comentarista, este segundo clamor es un acto de fe, ya que invocar a Dios para tener una fe mayor es confiar en Él más que en nosotros mismos, la esencia de la fe verdadera. Yo creo, es una decisión que yo tomé porque yo vine a buscarte. Yo creo, pero mi fe es vacilante, ayuda a mi incredulidad. Pero ¿a quién yo le estoy pidiendo que me ayude en mi incredulidad? A Jesús mismo, en quien puse la fe. Esto es fe verdadera. Y es lo que tendemos que entender de este pasaje. No es si tenemos mucha fe o poca fe, o si tenemos una fe firme y fuerte, o una fe débil, o una fe vacilante, que un día está entera y otro día está rota. No, no es eso. Porque si fuera así, depende de nosotros. Y no depende de nosotros. No importa la naturaleza de nuestra fe. Lo que importa es el objeto de nuestra fe. No es si yo creo mucho o poco, es ese poco que creo, ¿en quién creo? En la persona de Jesús. Es que sea mucho o sea poco, yo crea solamente, exclusivamente en Cristo, en sus palabras, sus promesas. Si yo pongo mi confianza en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección, si yo espero su segunda venida porque Él me prometió que venía. ¿Cuándo? Yo no sé, pero es que falta mucho, porque mira, Él ya dijo que iba a venir y no ha llegado, pero Él va a venir. Dios no nos exige una fe perfecta, porque nosotros no podemos darle una fe perfecta. Entonces Dios no nos puede exigir lo que no podemos dar, pues no tiene sentido. Entonces Dios no nos exige una fe perfecta, Él lo sabe. Él lo que exige es que la fe esté puesta en Jesús, exclusivamente. Por eso la frase de este hombre nace de un corazón de fe, que no es perfecta, que es vacilante, que tiene dudas, que puede ser ansiosa, que a veces se desespera. ¿Y qué hago entonces? Entonces yo voy donde Dios y le pido a Dios mismo, fortalece mi fe, que es débil, pero está puesta en ti. Porque ¿a dónde voy a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo tengo mi fe puesta en ti, es una fe débil, pero yo no puedo ir a ningún otro sitio para fortalecerla, entonces vengo donde ti. En esto la gente se aglomera. Y Jesús, que no quiere un revuelto ahí, ¿verdad? No quiere
ese movimiento mesiánico que de repente empieza a crecer por estos actos milagrosos, Él reprende al demonio y lo reprende con autoridad. Yo te ordeno. Esto no es una sugerencia. Yo te ordeno. Sal de él y no vuelvas a entrar en él. De nuevo, esto no es nunca fue una pelea equilibrada. El demonio no tenía posibilidad, no tiene chance. Lo vemos en el demeanor, en cómo Jesús se comporta. ¿Qué pasa? Traen el demonio, mi hijo, y él se tira en el piso y se voltea al Padre. ¿Cuánto tiempo hace de esto? Esto no le afecta. A Jesús no le va a afectar el demonio convulsionando y haciendo escándalos y no sé qué a Jesús. Es su compasión que lo mueve. Esa discusión, ¿verdad?, que se armó entre los discípulos y los fariseos y los escribas. Satanás va a preferir que nosotros estemos en eso. Satanás va a preferir que nosotros estemos en discusiones teológicas, intelectuales, allá arriba, en la estratosfera. Mientras tanto, el demonio sigue dañando la imagen de Dios en ese muchacho. Pero Jesús le dice, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar. El demonio grita, lo sacude, lo convulsiona con tanta violencia que lo deja como muerto. De hecho, la gente dijo, está muerto. Jesús lo toma de la mano. Jesús no lo manda a levantar. El demonio, sal de él. Levántenlo, denle comida, denle agua a ese muchacho. No. Jesús va y lo toma de la mano, lo levanta, hace la fuerza para que suba. Algunos ven esto como un pasaje de una resurrección. Yo creo que el texto no nos da para llegar a que fue una resurrección, porque dice que estaba como muerto. Pero fue tan terrible lo que ese demonio hizo que lo dejó de esa manera. Pero la realidad es la siguiente. La acción de Satanás, la acción de las tinieblas resulta en muerte. Y Cristo vino a reversar eso. Cristo no vino en el último momento antes que muramos, no. Porque ya nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Jesús vino a reversar la acción de Satanás. Satanás quiere destruir la imagen de Dios y Cristo viene a hacernos como Él es. Cristo viene a restaurar lo que el pecado ha destruido. Y ahora vemos una lección, porque dice el versículo 28 y 29 que luego entran a una casa y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué no pudimos sacarlo? Otras cosas no lo preguntan, no sé si se recuerdan del domingo pasado, ¿verdad? O el antepasado. Hablando de la resurrección, no, de la resurrección no le preguntamos. De que Él va a morir y eso, y en la cruz, no, de eso no le preguntamos, no, de eso no. Pero ven acá, ¿por qué fue que no pudimos sacarlo? ¿Sabes? Para no aprender en la próxima ocasión. La respuesta de Jesús a veces se ha interpretado como que aquí podemos sacar de que hay diferentes clases de demonio y que hay un demonio que sí, que entonces con oración y tal. No. Tenemos que tener en cuenta el contexto. Esto no es un pasaje para aprender de demonología. ¿Ok? Es un pasaje para ver la fe, para aprender de la fe. Entonces, tenemos que interpretar la respuesta de Jesús en ese contexto. Cuando Jesús habla de clase, no está hablando de que hay un tipo de demonio y otro tipo de demonio. Jesús quiere decir estos seres, ¿verdad? La palabra en griego perfectamente cabe también ahí. Estos seres solo salen con oración. ¿Y la oración qué es? Porque la oración yo creo que es una manifestación básica
muy básica de fe. Cuando yo oro, yo no estoy viendo a Dios con mis ojos. Cuando yo oro, por fe, yo creo que Dios me escucha. Cuando yo oro por fe, yo creo que el Espíritu Santo intercede por mí. Cuando yo oro por fe, yo creo que puedo venir a la presencia de Dios por el sacrificio de Jesús y Dios no me va a consumir. La oración es un acto de fe básico. Y Jesús está diciendo, ustedes fueron confiando en ustedes. Ustedes no fueron confiando en mí, en Dios, porque no oraron. Bueno, eso quiere decir que la fórmula para la expulsión de los demonios es una oración específica. No, eso no es lo que quiere decir. Entonces que cuando vamos a expulsar demonios hay que orar. Yo oraría. Y si no me da tiempo a orar, ahora pronto, rápido, no sé. El punto no es ese. El punto es que si yo me enfrento a esa realidad confiando en mis propias fuerzas, no voy a poder. Yo tengo que enfrentarme a esa realidad esperando con fe en que es Dios que va a hacer la obra. Es Dios que va a hacer el milagro. En este caso fue una expulsión de demonios, pero en otro caso puede ser cualquier otra cosa. Los discípulos ya habían expulsado demonios. Eso no era algo nuevo para ellos. Pero en esta ocasión, Jesús no estaba y de repente le creció ese ego en su corazón. Ahora vamos a brillar nosotros. Ellos habían expulsado demonios sin Jesús, pero Jesús los había enviado específicamente a eso. Yo imagino que de repente cuando llega este hombre y dice, mira, ¿dónde está Jesús? Que quiero que me expulsen el demonio de mi hijo. Y ellos dijeron, Jesús no está. Y de repente algunos o todos allá en el fondo habrán pensado, mejor esperamos a Jesús. ¿No? Pero empieza a crecer eso. Pero yo a nosotros hemos expulsado demonios antes. O sea, y Legión era súper fuerte, pero este no es Legión. Yo creo que te podemos sacar nosotros. ¿Qué tú dices, Mateo? Yo no sé, vamos a darle. Y la gente empieza a golparse ahí, ¿verdad? No, pero espérate. Vamos a hacerlo. Ya nosotros sabemos, ya nosotros podemos. Esto no es nuevo para nosotros. No vamos ahora a enchalecar, así se dice en una región de Dominicana, como asustarse, ¿verdad? Nos vamos a enchalecar ahora con un demonio. Nosotros hemos sacado demonios. Ellos vieron en esto su oportunidad para brillar y quedaron mal. Porque todo es posible para el que cree. ¿En quién? En Dios. En el Dios de la palabra. No en el Dios que yo quiero imaginarme que es, en el Dios de la palabra. Todo es posible para el que cree en Dios, en Cristo. Esto no es que yo tengo fe y yo creo, y por yo decir, la fe no es una fuerza, ¿verdad? Que yo tengo por ahí, saco y ahora pongo. No. Esto no es. Y aquí hay varias cosas para ir cerrando. La realidad de este mundo es que es una batalla de la luz contra las tinieblas. Y lo que vimos hoy es una foto de esa realidad. Este muchacho está atrapado, controlado por las tinieblas que están acabando con él. Y el mundo está así mismo. Está a merced de Satanás, que quiere destruirlo. Yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que cualquier cosa que ande por ahí es un demonio.
Yo no estoy diciendo que hay que empezar a reprender demonios. Yo no estoy diciendo que si, no sé, que si la impresora no quiere imprimir, yo tengo que exorcizar la impresora. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que si yo tengo un cáncer, ¿verdad? Que ya en teoría estaba muerto allá en cero con todos los exámenes y ahora sale de nuevo, tengo que empezar a exorcizar ese demonio de ese cáncer. No, yo no estoy diciendo eso. Lo que yo sí estoy diciendo es que este mundo está a merced de Satanás. No lo digo yo, lo dice la palabra, que Satanás es el príncipe de este mundo, varias veces. Y eso nos pone en una situación, porque si es así, tenemos que reconocer lo que hemos dicho antes. No hay zonas grises. O estamos con Dios, o estamos con el diablo. Cuando Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios, no nos habla de absolutamente nada tangible. La salvación, la fe, la palabra. ¿Por qué? Para resistir las insidias del diablo. Nada tangible para resistir las insidias del diablo. O sea que probablemente eso que le pasa al carro, ¿sí? Probablemente no tenga nada que ver. Porque es una batalla espiritual. La lucha no es contra carne ni sangre, sino contra poderes del mundo de las tinieblas. Este muchacho está como está el mundo, en manos de Satanás. Y lo que Satanás quiere, lo que Satanás quiere es que nos relajemos. Lo que Satanás quiere es que pensemos otra cosa. Lo usual no es una manifestación tan potente del poder de las tinieblas. Eso no es lo usual. Porque Satanás prefiere pasar desapercibido. Si cada vez que él actúa, si cada vez que él va a hacer algo, lo hace de esta forma, eso lo hace muy evidente. Entonces él no lo hace de esta forma. Hay veces que sí, hay veces que él se quiere lucir. Nada más hay que pensar en este pobre muchacho. Nada más hay que pensar en los nazis. Nada más hay que pensar en ISIS. Nada más hay que pensar en padres abusivos con sus propios hijos. Hay veces que sí, pero la mayoría de las veces él no hace eso. La mayoría de las veces él quiere pasar desapercibido y se disfraza de ángel de luz y vende su acción, vende su accionar, su plan como algo de amor, de tolerancia. Pero nosotros seguimos por ese camino y yo te garantizo que vamos a terminar como el muchacho. Porque Satanás es un engañador, es un mentiroso y él vende eso como amor, como tolerancia, como cualquier otra cosa, como una alternativa. Él vende su plan como eso, pero su propósito es destruirnos como estaba destruyendo a este pobre muchacho. Y contra eso, lo que tenemos que hacer es armarnos con la armadura de Dios. No la vamos a ver ahora. Pueden revisarla en Efesios 6. Son dos bandos. El bando de Dios y el bando de las tinieblas. Si vamos en nombre de uno, no vamos en nombre de otro. Por lo que si no vamos en nombre de uno, es porque vamos en nombre de otro. Y te digo algo, si tú no lo sabes, el bando de Dios gana, ¿ok? O sea que si tú tienes que elegir, yo te recomendaría que apuestes al ganador. Otra cosa es que el pecado nos destruye, pero Dios nos redime y nos restaura. El mal busca destruirnos, pero aún haya empezado a hacerlo, aún haya aparentemente terminado su labor, como con este niño. Lo dieron por muerto. ¿Y qué hizo Jesús? Lo restauró. Él es el único que puede hacerlo.
Lo que hace Jesús es que Jesús nos toma de la mano y nos levanta. No importa lo destrozado que estemos ya. No importa lo mucho que el mal nos haya zarandeado. No importa lo mucho que el pecado nos haya hecho convulsionar en el piso. Los golpes, las heridas, el fuego, el agua, no importa. Jesús llega y nos levanta y nos restaura. Yo puedo haber tenido experiencias traumáticas, abandono, abuso, traición, enfermedad, dificultad. No importa. Por mucho tiempo, no importa. Jesús nos restaura. Pastor, pero es que este dolor es muy fuerte. Yo no digo que no. Pero Jesús levantó a ese muchacho. Restauró su vida. Restauró la vida de ese papá. Y Él puede restaurar tu vida también. Otro punto es que Dios no tiene problemas en que reconozcamos nuestras debilidades. Él no tiene problema con eso. Nuestra fe puede ser débil, pero tiene que estar puesta en Cristo. Este papá nos ilustra lo que vivimos los cristianos, aunque no lo queramos reconocer. Nosotros tenemos fe, pero sufrimos de incredulidad. Pues tenemos una carne pecaminosa, no redimida todavía, que nos empuja al otro lado y nos causa ansiedad. Dios no nos pide una fe perfecta. No nos pide ni siquiera una fe extraordinaria. Que bueno, tienen que tener, no perfecta, pero sí mucha fe. No nos pide ni siquiera una fe extraordinaria. No nos pide ni siquiera una fe ordinaria. Lo que Él nos pide es una fe, la que sea, puesta en Cristo y solamente en Cristo. Ni más ni menos. No es la naturaleza de la fe, es el objeto de nuestra fe. Nosotros podemos venir con nuestras inseguridades, pero eso es fe. Porque yo vengo con mi seguridad para que Dios ayúdame en mi inseguridad. El venir donde Dios demuestra esa fe, ese acto de fe, que sí que tengo problemas de inseguridad, de incredulidad, de ansiedad, pero yo vengo donde ti para que tú me ayudes. No puedo ir a donde más nadie. D.A. Carson tiene una historia ficticia de dos judíos en Egipto, ¿verdad? El día de la primera Pascua, ¿no? El día que va a pasar el ángel de la muerte a matar a todos los primogénitos. Y que Dios le dice a los judíos que maten un cordero, ¿verdad? Y que con un hisopo marquen el dintel de la puerta con la sangre de ese cordero. Y que las casas que tengan eso, el ángel de la muerte no va a pasar por ahí, va a pasar por encima. De ahí Pascua, Passover, Pesach, pasa por encima. Y entonces D.A. Carson tiene esta conversación, ¿verdad? Vamos a llamarle a estos dos José y Judá, por decir dos nombres judíos. Y José dice, mira, yo tengo todo listo ya para matar al cordero y poner la sangre en la puerta. Judá, pero yo no sé, todo esto es raro. Y Judá le dice, no, nada de raro. Pero Dios dijo que marquemos la puerta y yo confío en mi Dios, yo confío en el Dios de Abraham. Y dice José, yo también. Pero mira esta plaga. Tú no me puedes decir que han sido días normales, cada una para peor, y cada una nos pone más trabajo a nosotros. Nosotros prácticamente como que hemos salido perdiendo aquí. Y ahora la amenaza de los primogénitos. Todo en una sola noche. Eso es mucha muerte. Yo solamente tengo un solo hijo varón, José. Yo no puedo negar que yo tengo algo de miedo.
Y él dice, yo no. Que venga el ángel de la muerte, que mi puerta está cubierta por la sangre de ese cordero, que venga, a mí me da igual. Yo confío en mi Dios. Al otro día, ¿cuál de los dos tenía a su hijo vivo? Los dos. Los dos. Porque lo que importa es la sangre en el dintel. Lo que importa no es si yo tengo mucha o poca fe. Lo que importa es que yo cogí el cordero, lo maté y le puse la sangre encima. Los dos tenían su hijo vivo al otro día. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso. Yo decía al principio, si tú quieres una escena que te pruebe que ese mundo está dañado y corrompido, esta es una. Si tú quieres una escena que te demuestre que Satanás es el príncipe de este mundo, esta es una. Pero yo también te digo que si tú quieres una escena que te demuestre que Jesús vence el poder de las tinieblas, esta es una. Que Jesús te puede restaurar sin importar lo destrozado que estés, esta es una. Una escena que te diga que hay esperanza en Él, esta es una. Una escena que te diga que no importa si tienes mucha o poca fe, solamente importa si lo que tengas de fe lo tienes puesto en Cristo, esta es una. Esta es la escena. Yo creo, ayuda mi incredulidad. Ven a Jesús. Como vino este papá. Trae a otros a Jesús. Como el papá trajo a este muchacho. Preséntales a Jesús lo que Él ha hecho por ti. Vuelve a Jesús, vuelve a Él siempre. El joven fue llevado y fue restaurado. El papá fue a donde Jesús y fue restaurado. El joven fue sanado. Ven con tus problemas, ven con tus inseguridades, ven con tu falta de fe, pero ven. Podemos decir eso mismo, yo creo, ayuda mi incredulidad. Dame, Señor, una fe más fuerte, más firme. Quítame, Señor, la ansiedad. Muéstrame tu bondad, tu compasión, tu cuidado. Quita mi inseguridad, dame descanso en ti. Tómame de la mano. Llévanos, Señor, donde tú quieres que nosotros vayamos. El maligno nos quiere confundir. El maligno nos quiere distraer, nos quiere hacer pensar en discusiones, en cosas, en grados, en tipos, en niveles. Manténnos, Señor, los ojos puestos en ti y en ti solamente. Fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra fe. Pero no permita, Señor, que lo poco de fe que yo tengo lo ponga en otra cosa que no sea en ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.